Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una industria donde la fama puede ser tan efímera como el destello de un flash y donde los rumores son tan constantes como el murmullo del viento, Cembrearda se atrevió a detener el tiempo con una sola frase. En medio de un plató de televisión iluminado por luces frías y cámaras ansiosas, la actriz turca pronunció con voz serena, pero firme, unas palabras que resonaron en todo el país. Nada ni nadie es más importante que mi esposo. Ni los proyectos, ni las críticas, ni siquiera yo misma. Con esa afirmación, Cembre no solo declaró su amor hacia Gökberk YLDRM, sino que también desafió el propio paradigma de la fama, ese que suele devorar los sentimientos auténticos bajo el peso del éxito y la exposición. Lo que comenzó como una entrevista sobre su nueva serie terminó convirtiéndose en una declaración de principios, una promesa hecha frente a millones, pero dirigida a una sola persona. El romance entre Cembre y Gökberk ha atravesado las tormentas propias de quienes aman bajo la mirada pública. Dos artistas que crecieron profesionalmente ante los ojos del país, rodeados de rumores, distancias y malentendidos. Sin embargo, como en las historias de amor más intensas, lo que parecía desmoronarse acabó renaciendo con más fuerza que nunca. Personas cercanas a la pareja han revelado que tras un periodo de silencio y reflexión, ambos comprendieron que no necesitaban demostrar nada a nadie. Entendimos que el amor no se mide en apariencias, sino en la paz que sientes cuando miras al otro y sabes que estás en casa, habría confesado Cembre en una entrevista íntima que conmovió a sus seguidores. Hoy su relación brilla con una madurez que se siente rara en el mundo del espectáculo. Ella lo apoya en cada nuevo papel, él celebra con orgullo cada paso de su carrera. Pero sobre todo se cuidan, se protegen y se eligen mutuamente cada día, incluso cuando las cámaras se apagan y solo queda el silencio. La frase que pronunció Cembre durante aquel programa vespertino se convirtió en un eco que recorrió los medios turcos en cuestión de minutos. Vestida con un traje blanco que simbolizaba serenidad y pureza, respondió con calma a una pregunta sobre su vida privada. He aprendido que la fama va y viene, que las amistades cambian, que los proyectos terminan, pero el amor verdadero no, mi esposo es mi raíz, mi calma y mi verdad. El estudio quedó en silencio. Luego una ovación espontánea rompió el aire, mientras las redes sociales estallaban bajo el hashtag #nada más importante que mi esposo. En cuestión de horas, miles de fans compartían mensajes de apoyo, alabando la forma en que Cembre había defendido su relación sin recurrir a la polémica ni al drama, sino con la sencillez de quien dice la verdad sin miedo. ¿Y tú qué opinas de sus palabras? ¿Crees que hoy en día aún es posible amar de forma tan pura en un mundo dominado por la apariencia? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a Keep Up para seguir las historias más sinceras y humanas detrás de la fama. Desde que se mudaron a su nuevo hogar con vista al majestuoso Bósforo, Cembre y Gökberk viven una rutina sencilla, pero profundamente simbólica. Ella se despierta temprano, prepara café con el aroma de la calma, él lee el periódico mientras la observa en silencio. A veces cocinan juntos, otras se pierden entre las calles antiguas de Estambul, sin rumbo fijo, solo tomados de la mano. Un amigo cercano de la pareja lo describe así. Entre ellos hay una complicidad que no necesita palabras. Ella es la serenidad que él buscaba, él el refugio que ella siempre soñó. Incluso cuando sus compromisos profesionales los separan durante semanas, el lazo no se debilita. Cada noche Gökberk le envía un mensaje breve antes de dormir: donde estés, allí está mi hogar. Ella responde dejándole notas escritas a mano en su maleta, decoradas con pequeños corazones. Este tipo de gestos tan simples y tan reales,
son los que han hecho que su historia trascienda el brillo de las pantallas. Cuando la prensa abordó a Gökberk YLDRM durante el rodaje de su nueva serie, esperando una reacción ante las palabras de su esposa, el actor sonrió con sinceridad y respondió: «Escuchar eso de Cembre me hace sentir el hombre más afortunado del mundo. No hay éxito profesional que se compare con tener un amor tan verdadero. Lo nuestro no necesita aplausos, solo respeto y silencio». Con esas frases, Gökberk dejó claro que su relación no se alimenta de la atención pública, sino de la autenticidad. Para muchos lo suyo se ha convertido en el símbolo del amor maduro y tranquilo, ese que sobrevive al ruido, al tiempo y a la distancia. Durante años la pareja fue el blanco perfecto de los tabloides, titulares que aseguraban rupturas, infidelidades o distancias irreconciliables. Pero el tiempo, como siempre, reveló la verdad. Nos dimos cuenta de que hablar menos era la mejor forma de proteger lo nuestro, confesó la actriz. La gente inventa, opina, juzga, pero nadie conoce nuestras noches sin dormir, nuestras risas, ni los silencios que compartimos. Cembre aseguró además que ya no siente la necesidad de justificar su felicidad ante nadie. A veces la única respuesta posible es vivir en paz. Y yo vivo en paz con él. ¿Y tú, alguna vez sentiste que el amor verdadero necesita defenderse del mundo? Déjanos tu opinión aquí abajo y haz clic en el botón de unirse para apoyar a K-pop y seguir descubriendo las historias que inspiran corazones en todo el mundo. Quienes conocen a Cembre saben que sus palabras no reflejan sumisión, sino fortaleza emocional. Su éxito profesional y su independencia personal siguen intactos. Ser esposa no me hace menos mujer ni menos artista, afirmó. Al contrario, me hace más completa. Mi marido es mi apoyo, pero también mi espejo, me ayuda a ver quién soy realmente. En tiempos en que muchos confunden amor con dependencia, Cembre demuestra que amar también es un acto de valentía, una elección consciente de compartir la vida sin perder la esencia propia. La frase «nada ni nadie es más importante que mi esposo» no es una renuncia a sí misma, sino una afirmación de equilibrio. En una era donde se valora la independencia por encima de la entrega, Cembre reivindica el derecho a amar con profundidad, sin miedo y sin condiciones. Ella y Gökberk no buscan ser la pareja perfecta. Discutirán, se reirán, callarán. Pero siempre volverán a elegirse. Ese es su pacto secreto, su manera de resistir al ruido exterior. Cuando cae la noche sobre Estambul y las luces se reflejan en las aguas del Bósforo, Cembre suele salir al balcón con una copa de vino. Observa a Gökberk leyendo en el sofá y susurra para sí misma. Todo lo que buscaba en el mundo, lo encontré aquí en él. Quizá en esas palabras silenciosas se condense todo su mensaje: el éxito verdadero no se mide por los premios o la fama, sino por la paz de saberse amada sin máscaras. El eco de su declaración sigue resonando, no solo como noticia, sino como una lección sobre el poder del amor real. ¿Y tú, crees que un amor así todavía es posible? Cuéntanos tu opinión, dale like a este vídeo, comparte y suscríbete a K-pop para no perderte ninguna historia sobre los romances más sinceros y humanos del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense y adiós.